Ahora es un honor para este programa tener a Juan Miguel. Yo en lo particular lo he seguido mucho en TikTok y he leído varios de sus libros. Me gustaría leer más. Por cierto, el de la trilogía. Bueno, te saludo antes que nada. Gracias, Juan ¿Qué Miguel. tal? Buenas ¿Qué tardes. tal? Encantado, muchas gracias. Oye, fíjate que uno de tus libros que me llamó la atención por algunos españoles que han venido aquí, por ejemplo, la cadena Río, que no sabían muy bien cómo entendernos, cómo leer al mexicano. Eh, El de los mitos de las tres, de las tres transformaciones, ujú. donde hablas de por qué somos como somos, de alguna manera, aunque en varios de tus libros tratas de describir esta mezcla, qué somos, si somos más españoles, más prehispánicos, eh, pero muchos reniegan, ya sabemos quién, de quién, por cierto, que hay que pedirle disculpas, pero en fin, ¿y qué nos puedes decir de entrada sobre nuestra idiosincrasia, de cómo somos y por qué tú en particular te has enfocado mucho este tema? Bueno, es curioso, yo no sé, me lo pregunto frecuentemente, yo no sé si en otros países tienen tantos, o sea, es decir, yo hago mucho psicología del mexicano. En México se ha escrito psicología del mexicano pues, todo el siglo XX. Yo no sé si otros países están obsesionados con su psicología como nosotros, no sé si otros países tienen su psicología tan torcida como la nuestra. Pero pues ya ves, ¿no? Todo el laberinto de la soledad de Octavio Paz, pues no es más que psicología del mexicano, que a su vez está basado en el perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos, que también es psicología del mexicano. Y lo triste, por ejemplo, es que yo escribí Los mitos que nos dieron traumas en 2012, ¿no? 70 años después del laberinto de la soledad, casi 90 años después de los libros de Samuel Ramos, y nuestros problemas son los mismos. Nuestra psicología no ha cambiado, está igual de torcida. Es impresionante a qué nivel giramos en torno al trauma de la conquista y con un detalle horrible, ¿no? Nos educan, me parece, con una narrativa histórica que de alguna forma nos dice que entre más odies al español y al gringo, pues es como eres mejor mexicano y más patriota, ¿no? Y claro, el problema con el español en particular es algo que digo en los mitos que nos dieron traumas, ¿no? Le mentamos la madre al español en español y decimos en español que no tenemos nada que ver con los pinches españoles. Y somos el mayor país hispanohablante del mundo. Estamos hablando de 125 millones de hispanohablantes, lo cual quiere decir que tú hables en español, quiere decir que tú piensas en español, que tú entiendes el mundo en español, que toda cosmovisión que puedas tener la tienes en español. Si crees en Dios, crees en Dios en español, y si eres ateo del Dios que trajeron los españoles, ¿no? Entonces, toda nuestra mente como hispanohablantes, pues está determinada por nuestra lengua y nos educan hasta para despreciar la lengua en la que hablamos, porque es otra de las tantas cosas que nos dejaron los españoles, ¿no? Pero este trauma de la conquista nos ha ido generando, hemos ido armando con el trauma de la conquista una narrativa histórica absolutamente falsa, pero que además es, por un lado, a ver, una narrativa de victimismo y una narrativa de justificar nuestra mediocridad, ¿no? Por ahí, o sea, los mitos que nos dieron traumas, pues pongo el ejemplo fundamental, ¿no? Lo que yo llamo la esquizofrenia mexicana, ya sabes, es que si no nos hubieran conquistado los españoles, es que si no hubiera llegado Cortés, es que si la desgraciada de la Malinche no nos hubiera traicionado, y es que si Santana, y es que si Don Porfirio, y es que, somos el pueblo del pretexto. Toda nuestra narrativa histórica gira en torno a decir, seríamos los más chingones del planeta, pero pasó algo horrible en la historia que nos jodió el futuro para siempre, ¿no? Y entonces, a ver, y a mí se me ocurre, desde, bueno, frase que se ha hecho célebre últimamente otra vez gracias a los discursos de odio matutinos, aquello de ¿dónde está el oro que se robaron los españoles, no? Precisamente el video que va a subir a TikTok hoy en la tarde es sobre ese, ¿no? ¿Dónde está el oro que se robaron los españoles? Con esta idea absurda de, ya sabes, estábamos destinados a ser la potencia, deja tú del planeta, güey, de la galaxia, pero llegaron los desgraciados españoles, se robaron nuestro oro, nos arrebataron el futuro. Y eso además nos habla de esta mentalidad patética que tenemos, de entrada de pensar que la riqueza depende del oro, ¿no? Que la riqueza depende de la suerte geográfica, de tener recursos naturales. Luego de pensar que los españoles llegaron, flagelaron indios para sacar oro y se lo llevaron, en lugar de comprender que
los menos de 25,000 españoles que llegaron en 300 años aquí, menos de 25,000 españoles que llegaron en 300 años aquí, se mezclaron, hicieron mestizaje, se quedaron, hicieron familias, trabajaron, explotaron minas, sacaron oro, sacaron plata, ese oro y esa plata se quedó en este país. Cuando te dicen, ¿dónde está el oro que nos robaron los españoles? Yo les digo, mira, sin importar dónde vivas, ve al centro histórico de tu ciudad, voltea, ahí está el oro que se robaron los españoles. Está en forma de plazas, de catedrales, de edificios, de universidades, de colegios, de acueductos, pues, de todo eso, ¿no? Y luego, pues tenemos la versión gringa de esta historia, es el territorio que nos robaron los pinches gringos, y le aplicamos la misma. Si los gringos no nos hubieran robado el territorio del norte, nosotros seríamos, y ahí decimos una serie de mentiras, ¿no? Como si cuando los gringos se quedaron con ese territorio, nosotros supiéramos que existía o lo hubiéramos tenido poblado o extrajéramos el mínimo de riqueza de ese territorio. Y de ahí hasta, pues es que no era penal. Es que Mejía Barón no metió a Hugo contra los búlgaros y por su culpa perdimos el mundial, es que los jueces de las olimpiadas, es que los jueces de los clavados, es que los árbitros del fútbol, es que somos bien chingones, pero nos va de la chingada porque el mundo está en nuestra contra. Por eso al presidente le funciona, él no lo inventó, llevamos 100 años contándonos esta desgracia. A ver, yo quisiera ahí interrumpirte porque está fascinante toda esta cosa que estás diciendo. 2012 tú escribes toda esta temática y le pones el acento en lo que tú crees que son nuestros traumas y un poco el despertarnos, el abrirnos los ojos para ver que la hispanidad es parte intrínseca de lo nuestro. Somos españoles en muchos sentidos y luego de repente ¿cómo reaccionas ante esa imagen de López Obrador y su mujer enfrente de una pirámide pidiéndole disculpas a los reyes españoles? Me imagino que te habrás sorprendido y has de haber dicho, ¿qué está haciendo Sí, bueno, en el sentido pidiéndoles, de lo que dijiste, perdón, nomás para aclarar, pidiéndoles que nos pidan disculpas Exacto, o solicitando que nos pidan, no que nosotros disculpas. Después de haber escrito todo eso, me imagino que has de haber dicho, ¿qué? Como dicen los gringos, ¿what? No era España, ni tampoco era México, ¿no? Exacto, pero mira, justo no me sorprendió porque, a ver, de pronto hay cosas que uno tiene que recordar y es que ese pequeñito individuo que preside la República tiene este trauma de conquistado desde que el mundo es mundo, o sea, desde que tuvo el único trabajo que ha tenido en su vida, que fue chambear con Echeverría, ya trae el trauma de la conquista, que al final él no inventa esta narrativa, que es el reloaded de la narrativa de Echeverría, que es el reloaded de la narrativa de Lázaro Cárdenas, ¿no? Claro. No, a ver, yo cuando escribía los mitos que nos dieron traumas en el 2012, yo ya pensaba en este pequeñito individuo, porque claro, y nunca pensé que fuera a ganar, aunque por otro lado encarna el trauma de la mitad de este pueblo, entonces claro que tenía para ganar. Lo que es terrible, a ver, no está tan mal que haya un loco como don Andrés con sus traumas de conquista y que su esposa pues haga lo que hace cualquier buena esposa y le sigue el juego y están bien encabronados con la vida y todo. Lo que es terrible es que haya 30 millones de personas dispuestas a seguirles el juego. Es bien importante comprender eso. Nunca es grave que haya un maldito loco. Eso se los hay en todos lados. Lo grave es que haya 30 millones de personas dispuestas a seguir al maldito loco y dispuestas a comprar un discurso que suena de justicia social, suena de reivindicación histórica, suena patriótico, acaba siendo patriotero, pero no tiene nada positivo para nosotros, porque todo lo que estamos haciendo es grabar en lo más profundo de nuestra mente que nosotros no merecemos la grandeza. Nada más hay que pensar, a ver, nosotros no merecemos la grandeza porque volteamos al pasado y volteamos a ver estos mitos recurrentemente y no vemos al futuro. Bueno, a ver, la grandeza es para el que la toma
y nosotros nos da miedo tomar la grandeza. Y mira que tenemos todo, como digo en alguno de mis libros, El regreso de Quetzalcóatl, somos hijos de dioses en ambos lados del océano, lo mejor de Europa y lo mejor de Castilla atravesó el océano para mezclarse con lo mejor de Mesoamérica, y si de eso no ha salido lo mejor del mundo, es porque nosotros nos contamos una horrible narrativa de conquista. ¿Y a qué me refiero cuando digo que lo mejor de Europa cruzó el océano? Porque desde ahí tenemos un problema. Siempre nos contamos esta versión de la historia donde, es que pinches españoles, y decimos babosadas como ojalá nos hubieran conquistado los ingleses, entonces estaríamos muertos todos, al estilo de los ingleses, ¿no? Donde para un inglés no vuelve a crecer el pasto. Pero decimos todas esas sandeces, ¿no? De ojalá hubieran llegado los otros, ¿no? Y sin embargo, nos enfrentamos a un problema. Somos un pueblo que se siente muy patriótico, muy nacionalista. Viva México, cabrones. Viva México, hijos de la chingada. Como México no hay dos. Mexicanos convencidos, seguramente convencidos en serio, que aman a México, pero nos enfrentamos a este problema, que es como decir, amo a México, solo me gustaría que nuestro pasado hubiera sido distinto. ¿Sí? O sea, amo a México, pero ojalá no hubieran llegado los españoles. Oye, Juan Miguel, pero mucho tiene que ver también lo que en la educación hemos recibido, ¿no? Por generaciones. Esa historia que nos han inculcado, que dices, pues es la que sabemos, ¿no? Y es la que nos creemos, claro. Y es la que ahora quieren cambiar, pero también de una manera muy rara, muy extraña, sí. ¿No? Entonces, me gustaría que nos hablaras de esto, pero tenemos que hacer una pausa rápidamente. Y volvemos, estamos platicando con el escritor, historiador, académico, Juan Miguel Zunzunegui, de la Ciudad de México, quien pues tiene más de 20 y tantos títulos, que va a poder usted encontrar algunos de ellos ahí en Bookworm. Ahí Angélica al ratito nos va a decir cuáles son los que tiene ya. Regresamos, no se vaya. Bueno, Pepe García Tejado, que ahí está de oyente, y lo cual le agradecemos mucho a muchos amigos que nos hablan y nos dicen acá, bueno, ¿para qué le digo todo lo que nos dicen? Es la primera vez que participo en alguna plática en donde Pepe es oyente. Sí, yo empiezo a hablar y no me callo. Dice que son muy parciales y panistas. Ya te están diciendo que eres panista y parcial. Bueno, mira, pero fíjate, hablando, ¿sabes? Eso que te acaban de comentar es parte del problema de la mentalidad mexicana. Nos han educado de forma tan miserable, nos han hecho una mente tan chiquitita, que la mayor parte de las personas solo pueden concebir esa estúpida guerra metafísica que te acaban de decir con ese mensaje. Ya sabes, si no estás 100% de acuerdo con lo que dice el presidente, es porque eres panista, es porque eres fifí, o sea, a nadie se le ocurre algo mucho más simple, y se lo digo a quien haya mandado eso, a nadie se le ocurre algo más simple. Pienso lo que pienso porque soy un hombre libre, que no le debe nada a nadie y que pienso lo que se me da la gana. Agregando que no soy panista, agregando que no soy priista, agregando que no soy perredista y agregando que no soy morenista, agregando que parte de la mentalidad libre y crítica que tenemos que generar es que tienes que entender que sin importar en qué político estés pensando, le vales madre. No hay un solo político al que le importes, ni en este país, ni en ningún país del mundo. Al Pepe, a la Sheinbaum, a la Xóchitl, a quien quieras, tú le vales madre. Los políticos quieren usarte, quieren sacarte tu voto, quieren tu opinión pública, quieren abusar de ti, quieren aprovechar de ti. No les interesa tu vida en lo más mínimo. Lo más importante, lo único importante en la existencia humana es tu felicidad, y esa a los políticos les vale madre. Y la única forma de ser feliz es ser libre. Y mientras tu mente esté atada a un conflicto político, a una dicotomía política, a el PRIAN, y a esas estupideces que decimos en este país, no serás ni libre ni feliz, porque vas a ser arrastrado por la tormenta de emociones negativas que a los políticos populistas les encanta que tú vivas atormentado, porque entre más vivas con tus emociones negativas perturbadas, porque ellos te las perturban a propósito, más eres la carne de cañón revolucionaria que esos parásitos necesitan. Entonces, hay que salirse de eso. Qué maravilla de comentario, me parece genial. Además, quería yo una pregunta más, yo ando muy metiche en esto. Ante la irrupción de tus escritos y de esta forma fresca y novedosa de ver la historia y de ver las cosas, ¿qué te han dicho o qué te comentan
los historiadores, Colegas, pues. los colegas, pero digamos los que se sienten parte de la academia y del paraíso terrenal. Mira, ¿No se sorprenden ante este approach? sí, a ver, yo no me llevo bien ni con los académicos, ni con los literatos, ni con los escritores, ni con los intelectuales, porque es triste decirlo, pero la academia, que tendría que ser un lugar de pensamiento crítico y libertad, pues es tan limitada como la Santa Inquisición, en este país y en todos, ¿no? Hay versiones históricas aceptadas y nadie está dispuesto a cuestionarlas. Cuando alguien le cuestiona, te echan la etiqueta negativa de revisionista, cuando justo el pensamiento crítico se basa en revisar todo aquello en lo que crees y sobre todo aquello en lo que que te han contado, porque hay que recordar que todo aquello en lo que tú crees, no lo crees tú, no es tu creencia, se la compraste a alguien, a un ideólogo, a un político, a un sacerdote, a una cultura, a un maestro, pero lo que tú crees que crees, no lo crees, te lo vendieron. Y lo que tú piensas que sabes, no lo sabes, solo lo leíste. A mí me encanta cuando hago comentarios y a ver, Hernán Cortés, ¿no? Yo llevo toda mi vida, llevo 30 años estudiando Hernán Cortés, pero si yo digo que Hernán Cortés era un hombre ilustrado, que es justo lo que era, ya sabes, es que eres un plana, deberías informarte, deberías estudiar. Y toda esa perorata solo significa, deberías haber leído el libro que yo leí, porque eso dice algo distinto a lo que tú dijiste. O sea, cada quien piensa que lo que él sabe es la verdad. La diferencia entre los académicos y yo estoy convencido de una cosa, lo que yo sé no es la verdad. Yo nunca he pretendido que lo que yo sé o lo que yo interpreto o lo que yo entiendo es la verdad. Solo entiendo que es mi visión, mi interpretación de los hechos, que a mí me sirve, que a mí me funciona, que la propongo como algo que me parece positivo para nosotros, porque es una versión de la historia que nos va a ayudar a liberarnos del pasado, pero que nadie está obligado a creerla, ¿no? Yo no pretendo imponerle nada a nadie, ¿no? A diferencia de cómo funcionan la mitad de las personas de este país, claro. Yo no pretendo imponerle mi pensamiento a nadie, pero sí, en general me llevo mal con los académicos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Oye, por cierto, aquí está Angélica Hernández, que ha leído tus libros, ya te ha seguido en TikTok. Me gustaría preguntarle, ¿qué piensas y ahora que tienes aquí al autor enfrente, qué piensas de lo que has leído? Hola, Juan Miguel. Bueno, yo estoy muy emocionada desde la mañana que sabíamos que íbamos a tener este espacio porque acabo de terminar tu último libro y me gustó mucho, me gusta que hizo lo que pocos libros consiguen, al menos así como en mí, que mucho de lo que me han enseñado, de lo que he leído, de lo que me enseñaron de niña en la escuela, a mí y a muchas otras personas, o sea, tú lo pones delante de mí y lo haces pedazos. O sea, como que me invitas a cuestionar, como a desafiar todo eso que muchas personas me dijeron, es que esto es. Oye, nomás no te vayas a suicidar, por favor, ¿eh? ¿Verdad? Precisamente es lo que yo le quería preguntar, de todo esto, la influencia que tiene en todos nosotros, bueno, que ha tenido y lo que tiene en las siguientes en las generaciones que nos preceden, esta concepción de la historia de México. Bueno, es que pues, mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo, por ahí lo comento un poco en uno de mis libros, La tiranía de las ideas. Es como si tú tomas a dos niños, a un niño mexicano y a un niño gringo, a Juanito y a Johncito. Y tomas al niño gringo, a Johncito, y le dices al niño gringo de 6 años, le dices cada día de su vida, todos los días de su vida, durante toda su carrera escolar, a ese niño y a todos los niños, durante todos los años, generación tras generación, durante 100 años, le repites al niño gringo, somos los más chingones del mundo, somos la superpolicía del planeta, somos los paladines de la justicia, la democracia y la libertad, el discurso norteamericano. Eso no es verdad, ni mentira, es una narrativa, pero el niño gringo que escuchó eso toda su vida va a crecer creyendo eso, actuando en consecuencia, y de pura casualidad son primer potencia mundial. Ahora toma a Juanito, al niño mexicano, y repítele día tras día de su vida, toda su carrera escolar, a ese niño, a todos los niños, generación tras generación, durante 100 años repíteles, nos humillaron, nos conquistaron, nos saquearon, nos violaron, bla, 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 ahora ve y saca el país adelante. No hay forma. Es como el niño que se cae del árbol después de que el papá le dice, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te dije. No podemos salir adelante
con la idiotez que nos metemos en la cabeza, porque además es absolutamente falsa, ¿no? Esta idea de una España que llega y conquista México. A ver, México no existía ni como concepto, ni como territorio, ni como cultura, ni como nada. El país mestizo que somos, mestizo. Un mestizaje tiene por lo menos dos componentes. El pueblo mestizo que somos no puede existir hasta que se juntan los componentes del mestizaje, y España es uno de ellos. O sea, no estamos hablando de una España que tampoco existía, estaba naciendo, conquistando un México que no existe, ni siquiera ha nacido. Estás hablando de una cosa hermosísima en la historia que ojalá la entendiéramos. Porque, ojo, luego viene la contraparte, ¿no? Así como no hay, España no tiene nada de qué pedirnos perdón. Ojo, que España pidiera perdón por la conquista sería como que España pidiera perdón por el hecho de que México exista. Porque sin esa conquista México no existe, ¿no? Ahora, si bien España no tiene ningún perdón que pedir, creo que tampoco es positiva la versión contraria, ¿no? El español o el prohispano que te dice, de hecho deberían estar agradecidos porque llegamos a civilizarlos, ¿no? A ver, la hispanidad, porque no somos españoles, pero sí somos hispanos, porque nuestra mente está estructurada por la hispanidad, por la lengua española. La hispanidad no es algo que España le haya heredado a América. La hispanidad es algo que surgió en ambos lados del Atlántico al mismo tiempo. España nació en América y en la península ibérica, y la hispanidad es una cuestión, una cultura, una civilización mestiza. La hispanidad nace mestiza, desde a lo que le podríamos llamar español en la península ibérica en tiempos de la Reconquista, los reyes católicos, perdón, ahí no hay nada llamado español. Hay una mezcla de árabe, romano, visigodo, judío, griego, tarteso. Tartésico, turdetano, en fin, sí. Exacto, así es. o sea, ya es mestizo. Y ese pueblo tan mestizo, y seguramente por eso tan acostumbrado al mestizaje, pues cuando llega a América y resulta que hay más gente, pues siguen el mestizaje con la gente de acá. Por más que nos quieran vender esa idea del español que llega a destruir, a asesinar, a masacrar. A ver, hay un dato bien interesante que me encanta dar. La primera lengua moderna que desarrolló una gramática fue la lengua castellana, la famosa gramática de Antonio. Por don Antonio de Nebrija. Perdón, esa voz, que nuestro público va a decir que esa voz de dónde salió. Bueno, es Pepe, ¿verdad? de Tejada, que es un español. No se resiste. Pero lo que quiero hacer es esta reflexión. La primera lengua que tuvo una gramática escrita fue el español, 1492, Antonio de Nebrija. ¿Saben cuál fue la segunda lengua que tuvo una gramática estructurada y escrita? El náhuatl. ¿Y saben por qué? Porque los humanistas franciscanos, castellanos y extremeños y andaluces, como Fray Bernardino de Sahagún, se dedicaron durante décadas a aprender náhuatl y a hacer gramática. Se dedicaron a hacer universidades para indios, colegios para indios, hospitales para indios y libros de gramática para indios. No haces hospitales, colegios, universidades y gramática para un pueblo que en teoría pretendes exterminar. Los que exterminaron a los indios de América, de su parte de América, fueron los anglosajones. Los españoles llegaron a mezclarse y el resultado de esa mezcla somos nosotros. Entonces, pretender que amas a México, pero odiar a los españoles, pues perdón, no amas a México, amas a un producto de tu imaginación que no existe. Solo hay un México que existe, Solo hay un México al que puedes amar, Y este único México que existe, único al que puedes amar, es producto de que sí pasó todo lo que pasó. Este único México que existe, al que puedes amar y con el que puedes trabajar para sacarlo adelante, es el resultado de que llegó Hernán Cortés. Eso ni siquiera tiene que gustarte, pero es un hecho. Asumir la realidad siempre es más sabio que negarla. Ahora, vamos a tener que hacer otra pausa, pero yo me preguntaría, bueno, ¿qué hacer? O sea, ahora, ¿a dónde voltear ahora? ¿Cómo poder, corregir? Encontrar la verdad de nuestro futuro, o sea, de cómo poder ser, reconociendo nuestra hispanidad, pero también pues con una carga que traemos de mitos y de traumas, cómo zafarse de esto, y más cuando el propio gobierno federal nos está pues influyendo a través de esta nueva educación, nueva escuela mexicana. En fin, tenemos una pausa y volvemos. Bueno, no, nada más, lo que yo entiendo como la única posibilidad es
comprar nuevos mitos, pero que vean para adelante. En fin, Eso es, A ver, te lo explica. Regresamos con más. Órale, pues. Los que nos escriben para bien y para mal, ya vimos, ya nos han insultado mucho también por un lado, pero por otro lado también hay mucha gente que está de acuerdo y está encantada escuchándote. Y también Angélica Hernández, que es donde está ahí Bookworm, ahí enfrente de Intercerami, que antes de llegar acá a San Lucas, que es una librería sensacional. ¿Tienes qué libros tienes de él? Ahorita. Ahorita contamos con el último libro que escribió, el de Falsificar la Historia, que lo acabo de terminar, está buenísimo. Ahora entiendo por qué se lo llevan tanto, ya me quedan súper poquitos y llegaron muchos. También me llegó El regreso del Quetzalcóatl y tengo 2 de la trilogía de la Independencia. ¿No tienes el Falsificando la Historia? Ese ahí me lo guardas. Sí, es el primero que puso, sí. Ah, pues ese es Falsificando la Historia. Sí, Sí. Falsificar la historia. Ese mero. Bueno, algo le querías preguntar de lo que leíste, Falsificar la Historia. Angélica. Sí, sí, del último libro que leí me gustó mucho, que te invita a cuestionarte, a que te preguntes por qué crees en lo que crees, o sea, si esas ideas solamente están alimentando tu rabia, tu resentimiento, y que eso aplica tanto para tu historia personal como para tu identidad como mexicano, como parte de alguna religión o de cualquier grupo al que tú pertenezcas. Y detecté mucha pasión por la historia. Y una de mis preguntas es, ¿sobre qué periodo de la historia te apasiona más escribir? ¿Sabes qué? Hay ciertos momentos de la historia que son como grandes nudos donde todo confluye, ¿no? Donde pareciera que todas las causas del pasado llegan a un punto y que ahí se genera todo el futuro. Ejemplo, la caída de Constantinopla, 1453. No hay un solo evento del mundo moderno que no se explique ahí, hasta el descubrimiento de América, que es otro de los grandes nudos. El siglo XV me fascina. El paso del siglo XV al XVI, que es el nacimiento del mundo moderno, es fascinante. Entender, porque ahí surgen todas las ideas que todavía sostenemos hoy en día. Y el paso del siglo XIX al XX, que es, bueno, otro periodo de una transformación mundial fuera de serie. Me gusta mucho concentrarme en esos momentos de la historia, ¿no? Cuando hay estas enormes transformaciones. Me gusta mucho la historia moderna. Yo pensaría que es eso, el paso del siglo XV al XVI y el paso del siglo XIX al XX. Eso es lo que más me gusta. Tim. No, yo lo que quería saber, es si tenemos alguna salida. Es decir, nos hemos creado todos estos diferentes, como tú las llamas, diferentes ideologías de la historia, y unos ensalzan a unos perdedores y otros ensalzan a los ganadores, y todos son, como tú mencionas, ideologías en torno a la historia para algún, con algún objetivo, ¿no? Y nosotros nos hemos comprado esas ideologías, especialmente la ideología de la independencia, de la reforma y de la revolución, sin verla, y otras gentes viendo la contraparte. Pero sin embargo, todo eso nos lleva a una situación en la que pues no hay forma, no hay salida, estamos atorados. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que te preguntaba antes de los comerciales, precisamente. Sí, ¿hay alguna la influencia es muy fuerte. ¿Hay alguna mística? ¿Qué podemos hacer? Casi nada. Nada. Casi nada. Te voy a decir por casi nada y mucho al mismo tiempo. Ajá, casi estamos nada, condenados. A ver, no, es que luego me preguntan cosas como, oye, ¿y México tiene futuro? O mejor aún, oye, ¿la humanidad aprenderá alguna vez? Ajá. Y es muy importante entender una cosa, la humanidad no existe, la humanidad es un concepto abstracto en tu mente. México no existe, es un concepto abstracto en tu mente. Los mexicanos, concepto abstracto en tu mente. Hay una sola cosa que existe, existes tú, existo yo, existe Angélica, existe el público que nos escucha, existimos como individuos. Tú no puedes transformar un país ni un pueblo, tú puedes transformarte a ti. Y eso es lo único que tienes que hacer, porque eso es lo único que puedes hacer. Y ojo, es lo único que nadie hace. A ver, esta manía de transformar sociedades, que tampoco se la inventó don Andrés. A ver, no es original, el zorro recicla cosas, ¿no? Esta idea es profundamente violenta, porque es transformar la sociedad implica, pues todos deben ser como soy yo, todos deben pensar como yo pienso. A ver, perdón,
perdón. ¿Saben qué ganó la humanidad occidental con la Revolución Francesa y con todo ese proceso político, intelectual del siglo XVIII, XIX? Ganamos dos libertades fundamentales. Ojo, y esto sobre todo para los chairos que escuchan. Hay dos cosas que tú tienes que tener. Si no tienes estas dos cosas, apenas llegas a individuo humano. Si no tienes estas dos cosas, no tienes libertad, ni independencia, ni tendrás nunca la capacidad de hacer de tu vida tu propio proyecto. Tú necesitas dos independencias, independencia intelectual e independencia económica. Las dos que todos los zurdos camaradas que llegan al poder te quieren quitar. Es decir, la capacidad de generar por tu cuenta y sin ayuda del gobierno riqueza y conocimiento. Todo el mundo moderno surgió de eso. La gran revolución de la burguesía a partir del siglo XV-XVI es: yo genero por mi cuenta riqueza sin que me ayude el gobierno, yo genero por mi cuenta conocimiento sin que me ayude el gobierno. Tráetelo al presente. Yo, Juan Miguel Zunzunegui, genero sin ayuda del gobierno, sin necesidad del gobierno, porque solo eres independiente si no dependes del gobierno. Yo genero por mi cuenta mi riqueza y mi conocimiento. Si tú dependes del discurso de odio matutino, del contenido del libro de texto, de la ideología de cualquier ideólogo al que tú le vales madre, y si tú dependes de tu tarjetita del bienestar, te puede dar la tentación de pensar que algo bueno ha pasado y que algo se ha transformado, pero tú acabas de renunciar a tu humanidad porque no tienes independencia económica y no tienes independencia intelectual. Cualquier pendejo te puede decir qué hacer, qué decir y qué pensar. Y entonces nunca serás feliz. El único objetivo de tu vida es tu plenitud y tu felicidad. Para lograr eso, tienes que ser libre. Y para poder ser libre como individuo humano, a ver, de pronto celebramos cada 15, 16 de septiembre la independencia, ¿no? México se independiza de España. Y por alguna razón extraña, pensamos que eso significa libertad. La idea es el fenómeno nacionalista de que si el tirano que me somete desde el gobierno no vive en Madrid, sino en la Ciudad de México, entonces soy libre. A ver, la única libertad existe como individuos. Ajá. Y tu libertad individual depende, tu independencia es que no dependas de nadie, ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu familia, ni de don Andrés, que no dependas de nadie, que tu dignidad no esté a la venta, que tu pensamiento no esté a la venta, que tu forma de entender el mundo no dependa de un ideólogo, porque tú puedes comer aunque ese güey te quite la tarjeta. Pero si tú no puedes comer si ese güey te quita la tarjeta, perdón, no importa lo que te digas, no eres libre. Juan Miguel, Okay, oye, nada más, nada más un comentario pequeño. Qué buena descripción, te agradezco muchísimo. Y recuerda que no solamente no te da el gobierno, sino que te quita tus impuestos. Es lo único que hace el gobierno, quitar. Está bueno. Oye, qué gusto. Lástima que el tiempo se nos va, pero ojalá esta sea la primera de muchas. Ojalá sea esta la primera de varias oportunidades de poder conversar y aprender contigo, porque ahora que algo que dijiste sobre la felicidad, sé que eres pues un auténtico filósofo porque amas la sabiduría, ¿no? Y creo que te especializas en la filosofía. Y yo te escuché por ahí en un TikTok sobre el concepto de la felicidad, de cómo poder lograr la felicidad, y que antes de que nos vayamos nos digas algo muy breve sobre eso, sobre cómo poder obtener la felicidad como un ser humano. Pues mira, la felicidad es algo muy complejo, muy simple a la vez. No depende de las circunstancias, no puede depender ni de las circunstancias ni del exterior, tiene que depender por completo de ti, según los antiguos griegos, de tu virtud. Y virtud significa la capacidad de desarrollar tus potenciales, entendiéndose que entonces quien es capaz de desarrollar al máximo sus potenciales será feliz. Para eso, otra vez, hay que ser libre. Pero además hay otra cosa. La felicidad depende de en qué estado mental habitas, ¿sí? Tú habitas en tu mente. Tu mente puede ser un jardín hermoso, ¿no? Tu mente puede ser como la del Buda. Si tú generas una mente con compasión, alegría, ecuanimidad, serenidad, etcétera, vas a morar en un mundo de alegría, ecuanimidad, serenidad, etcétera. Pero si tú moras en estados mentales como esos en los que el peje quiere que moren sus seguidores, que tienen que estar siempre enojados, si tú moras en la ira, si tú permites que tu mente esté dominada por la frustración, por la ira, por la rabia, por la envidia, por cualquier tipo de encabronamiento, solamente te estás arrebatando a ti mismo la paz. Entonces, la única forma de ser plenamente feliz es
serenar tu mente, porque la mente es el lugar en el que habitas y en el que habitarás toda tu vida. Hablar. Juan Miguel Zunzunegui, fue todo un honor, un verdadero placer y un agasajo el poder tener esta conversación con nuestro público, a quien pues le digo que buscaremos una nueva oportunidad y ojalá puedas venir aquí a Los Cabos muy pronto y Encantado. tengamos mucho más que conversar. Gracias, Angélica Hernández. Gracias a ti, un gusto. De Bookworm. Gracias al team de la barra. Gracias. Gracias a Pepe García de Tejado, que estuvo ahí de oyente, pero ya platicaré, ya lo incorporaremos alguna vez. Y en especial gracias a ti, Juan Miguel. Ya están tus libros ahí en Bookworm para que busques ahí con tu editorial que los surta más, ¿no? Por supuesto que sí. Justo estamos en el proceso de reimprimir y resurtir. Sé que pronto algún programa de televisión, ¿no? Por ahí escuchamos. Estoy en un proyecto con Televisión Azteca para hacer justo una serie de programas documentales sobre qué es la libertad. Estaremos pendientes. Muy importante. Que te vaya muy bien, Juan Miguel. Gracias. Nos vamos. Gracias a todo el equipo, Alan Cobos, Eric Mesa y allá en cabina a Nazaret Hernández. Y a usted que nos hace el favor de permitirnos acompañarle todos los días. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Maneje con mucho cuidado.